Ya, empezamos. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Ya estamos en la ultimísima sesión del sí, con nuestros invitadas, Tráfico Libre de Conocimientos. El TLC es un colectivo de artistas formado en la Ciudad de México a finales de 2011. Su trabajo se realiza en contextos específicos donde explora diversas formas de habitar y de relacionarse a través del juego, el pensamiento crítico, el aprendizaje colectivo. Ha participado en exposiciones colectivas como Conexiones Naturales, Local 21, 2019, Ser Sensible, La Quiñonera, 16-17, Cacao, Museo Universitario El Chopo, 2013, entre otras. Entre sus intervenciones públicas destacan Materia Fecal en las SAPS en el 2019, Tiempo Fuera en el Museo Jumex en el 16, Arena de Juego, Domicilio Conocido, Tlatelolco 14. Han diseñado e impartido distintos programas educativos y talleres para niñas y niños como Punto de Encuentro de la Secretaría de Educación de Guanajuato, SISHU 2016-17, Acá Entre Nos, alumnos 47 en el 17, Ser Haciendo, MUAC Pedregal Santo Domingo 17 y Todos Juegan, Todos Ganan en el Museo Tamayo 2015, entre otros. En 2020 ha sido acreedor del Fondo de Apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo COVID-19 y el Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes del FONCA. TLC está conformado por Shell Gallegos, Amauta García, Erika Atié, Iracema Serrano, Estrella Luna, Daniel Godínez Nibón, Adrián Monroy, Rubén Maldonado, Gerardo Cedillo y David Camargo. Pues bienvenidas TLC, gracias por acompañarnos, pues adelante. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, entonces, sí, Erika nos va a explicar, bueno, a contar, ¿no? A relatar un poco cómo inició esto del TLC. Sí, hola, pues la colectiva o colectivo empezó justo en el 2011, o sea, ya llevamos un rato y empezó más bien como justo para juntarnos a dialogar y a jugar. O sea, en realidad algo que nos importaba mucho era como pasarla bien. Y entonces muchos, evidentemente, de nuestras reuniones tenían que ver con lo lúdico, ¿no? O sea, con la parte como de la reunión, de estar ahí presentes justo como en la parte corporal y así. Entonces, como las primeras aproximaciones que fuimos teniendo tenían mucho que ver con eso, ¿no? Con salir y activar, o sea, hacer algo entre nosotros de ponernos a jugar en el espacio público, ¿no? Y ni siquiera como invitando a la gente ni a otros, porque también nos cuestionamos mucho eso, ¿no? O sea, como esa relación entre el artista y el público, la gente, ¿no? Que es partícipe, etcétera. Y entonces lo que empezó a pasar también era como que la gente se unía o nos preguntaba, ¿no? O sea, nos preguntaba como qué estábamos haciendo, qué estaba pasando, como por qué estábamos ahí. De ahí salieron como estas primeras como aproximaciones que empezamos a hacer, que era en Tlatelolco, y entonces empezamos a hacer laberintos o juegos que eran como comunes, y de ahí también fue derivando como ciertas preguntas que tenían que ver con también el habitar, ¿no? Los espacios. Y muchas de las preguntas también venían de nuestras propias necesidades, que eso era importante, ¿no? O sea, como no plantear algo que fuera como, queremos hacer una pieza y como mandarlo todo algo como muy, como desde la teoría o así, sino desde nuestras experiencias personales, que tenía que ver mucho con la vivienda, ¿no? Que era algo que las y los que estamos en el colectivo, ha sido una preocupación hasta la fecha, y de hecho algunas de los miembros trabajan también respecto a eso. Entonces, algunas de las piezas también tenían que ver, y de esas activaciones,
con la parte de habitar, ¿no? Y habitarnos. Entonces, por ejemplo, en esta que está acá, que es como tiempo compartido, era el tiempo que compartíamos nosotros, ¿no? Empezamos también, el colectivo además surge en el contexto justo de un simposio que hablaba sobre arte y tecnología. Entonces nos preguntábamos acerca de esas nuevas tecnologías o sobre qué significaban las tecnologías, y entonces nos empezamos también empezamos a elaborar como algunas obras que tenían que ver justo con nuevas tecnologías. Entonces, entre el colectivo compramos como una impresora 3D que se imprimía sus propias partes. O sea, empezamos a hacer como recorridos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, fue una impresión en el que intentamos con nuestros cuerpos generar un espacio y empezar como a pensar cómo nos habitábamos y esos espacios y lo que significaba y lo difícil que era también tener un espacio propio, ¿no? Y entonces todas esas implicaciones. De ahí también nos llevaba como a esos espacios, porque siempre hemos trabajado también como, bueno, fuimos desarrollando como una metodología de como círculos concéntricos, de trabajar como desde nosotros, como desde lo individual, con otros, o sea, en colectiva, y después a lo social y el entorno y cómo también nos piensan esas propias estructuras sociales, ¿no? Pero toda esta parte justo del habitar también nos llevaba a otras, digamos, como a otras cuestionamientos. Por ejemplo, en este de O2, que pensábamos un poquito más sobre el oxígeno que compartíamos en el metro, ¿no? Entonces, con esta misma impresora 3D imprimimos un molde, hicimos una galleta que investigamos con las semillas, regresaba un poco más de oxígeno, ¿no? Y entonces fuimos ahí a repartirlas, ¿no? Al metro. Y como que la gente nos contara su experiencia de lo que vivía estando ahí en esas aglomeraciones y cómo lo vivía, ¿no? Día a día. Y entonces, como que hemos como navegado por esa parte de estar partiendo de esa problemática acerca de los espacios, y también de ahí fueron surgiendo pues como esta parte de los saberes, ¿no? Del conocimiento, porque pues el colectivo se llama Tráfico Libre de Conocimientos, y llegamos también ahí porque nos importaba mucho que el conocimiento justo estaba en muchos otros lugares y nos importaba hacerlo visible, o que dialogar eso con las personas, o que nos compartieran eso en esos otros espacios donde normalmente pensamos o están como desdeñados, ¿no? O sea, son como conocimientos ancestrales o los recetarios, ¿no? O como todos estos conocimientos que están ahí, que son colectivos, y que de pronto quedan como apartados, o sí son importantes, pero no están como, digamos, catalogados o en el mismo nivel que la parte como académica, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí surgió también esto que empezamos a hacer, que tiene que ver, bueno, digamos que este ejercicio y esta forma de relacionarnos, que es este tianguis de saberes, que se llama Zona de Saberes, en donde ocupamos esto que es un tianguis justo, y que estamos como evidentemente todo el tiempo conviviendo con los tianguis y así, pero pensando ese intercambio distinto, ¿no? No como una compra y que íbamos y compramos un producto, sino que era un intercambio y invitábamos a personas a que pusieran su puesto, ¿no? En donde compartieran un saber que les pareciera importante, ¿no? Podía ser justo algo en su familia o algo que supieran, y que también compartieran dónde lo habían aprendido, cómo lo habían aprendido, y entonces llegaba gente e intercambiaba un saber por otro, ¿no? Entonces, ese intercambio también, de pronto, este dispositivo lo fuimos aplicando, o ha sido aplicado como en varios contextos. Evidentemente también, ya después como que ahondarán más sobre eso. Sí pensamos el in situ, ¿no? Y que todo conocimiento tiene que ver con el sitio y con el contexto y con las personas, y que se va modificando, y nosotros a veces como terminamos siendo
estos acompañamientos, ¿no? O como intercambiamos justo herramientas que nosotros tenemos o nosotras tenemos y los que nos va compartiendo también la comunidad. Y pues ese es como un poquito el preámbulo de lo que hacemos. Y entonces Amauta les va a compartir cómo se fueron estructurando 2 proyectos de los cuales vamos a hablar más a fondo. Gracias. Sí, y poco a poco nos fueron identificando como artistas que trabajan en este ámbito de arte y educación, ¿no? Y nos fueron invitando a trabajar con la niñez. Nos sentimos de pronto como si nos dieran un papel craft, ¿no? Un rollo de papel craft y nos aventaran a una zona de guerra y nos dijeran, ahora salven el mundo, ¿no? Con su papel craft. Porque trabajar con la niñez es, o al menos a nosotras se nos hizo al inicio súper complejo. No teníamos ningún tipo de preparación para hacerlo y lo fuimos descubriendo en el proceso. Ahí fue, bueno, no, siempre hemos trabajado con otras personas para poder hacer los proyectos que queremos, pero sobre todo con la niñez sí pedimos ayuda muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos invitaron a contextos muy complejos y muy complicados. Una de estas veces fue, 2 de estas ocasiones son las que les vamos a contar hoy porque nos parece interesante como contarles el lado bonito de que nos gusta compartir saberes y conocimientos, pero también todos los conflictos que nos llevó trabajar en contextos de escuelas públicas en lugares que viven con bastantes violencias sistemáticas, ¿no? Entonces, uno de estos proyectos es en Dolores Hidalgo, trabajamos ahí en 2 albergues para migrantes que trabajaban en campos de verduras y eran campos inmensos, es una agricultura intensiva en donde pues invitan a trabajar a migrantes de varias partes de la República Mexicana y ahí hicieron, la compañía armó unas casitas, un albergue para que las personas migrantes pudieran dormir ahí y en el día trabajar en cultivando las verduras, ¿no? Las hortalizas. Esta compañía es una compañía china que está rentando el espacio por unos 5 o 10 años y son varias hectáreas ahí en Guanajuato. Eso, lo que significa una agricultura intensiva es que usan muchos químicos fertilizantes y que a la larga van a quemar el suelo. Entonces vienen las compañías extranjeras, explotan la tierra durante 5 o 10 años y después queman esa tierra y se van a rentar la tierra a otro lugar. Y van integrando a personas que necesitan el trabajo. Sobre todo son personas que viven, que son originarias de zonas indígenas de distintas partes de la República y hablan diversos idiomas, ¿no? Entonces, ahí nos invitó la Secretaría de Educación de Guanajuato a realizar una serie de talleres. Cuando llegamos para poder conocer el lugar y sentirlo y ver qué es lo que se podría hacer, pues nos impactó la realidad, fue como una bomba, ¿no? De realidad. Entonces, lo que queríamos hacer era retomar como estas ideas de la corporalidad, cómo los aprendizajes pasan por el cuerpo, pero encontramos un espacio frío, gris, sin árboles, sin ninguna sombra, con como grandes almacenes, como lo ven en la foto, de aluminio, en un lugar que tiene temperaturas muy altas
donde la escuela es un solo salón donde está desde el jardín de niños hasta los niños y niñas que van en quinto y sexto de primaria, ¿no? Esto es escuela básica. Todo en un solo galón, ¿no? Entonces, no había área de juegos, no había absolutamente nada. Cabe destacar que aquí la idea, bueno, si por ley, si tú como empresa necesitas que tus trabajadores migren con sus familias y entre tus familiares pues tienes hijos, hijas, tienen la obligación de darles acceso a la educación. Entonces, por eso tienen un contrato, bueno, un vínculo entre estas empresas y la SEP. Entonces, por parte de la SEP les mandan profesores y profesoras para que puedan solventar su primaria. Y pues nos invitan a este contexto. Ese arbolito que ven es el único arbolito que había en el lugar y la única sombra. Entonces llegamos ahí y dijimos, bueno, no podemos hacer mucho, no, estábamos con la costumbre de hacer grandes intervenciones en espacios públicos, aunque sea con los mínimos elementos, ¿no? Desde agua con cal hasta con pilas de esos que se ponen en los bancos. Y aquí dijimos, bueno, pues vamos a regresar como a pensar la corporalidad en un espacio como este, en donde pues también trabajan cultivando alimentos. Entonces lo que diseñamos fue una serie de talleres en donde con ejercicios como este, con la naranja, pues íbamos invitando a la niñez a sensibilizar o a reconocer nuestra sensibilidad corporal y también a compartir los saberes que existen dentro de estos grupos multiculturales, ¿no? Aquí se da mucho el fenómeno de que si un niño o una niña habla un idioma y el otro niño no les entiende, empiezan a enseñarse los idiomas mutuamente y al final son traductores y traductoras de sí mismas. Entonces son multilingües en este grupo de la primaria. Diseñamos varios juegos, tratamos muchas veces de que de incluir a las mamás, a los papás, pero bueno, los padres siempre estaban trabajando. Y las principales estrategias que ocupamos fue el parkour para que pudiéramos recorrer el lugar de maneras distintas. También estrategias corporales de psicosomáticas, de danza psicosomática y de dibujo. Esas fueron las principales estrategias que empleamos. También paisaje sonoro, creación de historias, etcétera, ¿no? El otro proyecto que les queríamos comentar de cómo lo diseñamos fue el otro que realizamos aquí en la Central de Abastos de la Ciudad de México, que se llamó Abasto de Saberes, en donde también nos invitaron a trabajar a un espacio que se llama SEDA, Centro de Día, que trabaja con niños y niñas cuyos papás y mamás trabajan en la Central de Abastos. También es un contexto bien difícil porque vienen igual migrando de distintos lugares de la República Mexicana, tienen esta condición de estarse moviendo constantemente y pues sus papás, sus mamás siempre están trabajando, entonces pues hay los niñitos, las niñitas están, a veces van al centro de día, a veces no, depende de cómo está la situación familiar y hay mucha inestabilidad en estos dos contextos, ¿no? Aquí nos interesaba que supieran de dónde venían los alimentos, cómo se relacionan los alimentos con nuestro cuerpo, cómo los alimentos están relacionados con culturas, historias, emociones, sensaciones, y cuál es la historia de la Central de Abasto con sus alrededores, ¿no? Empleamos esta
esta metodología de círculo concéntrico en ambos casos, donde pues empezamos reconociéndonos corporalmente, después viendo qué es lo que se comía en nuestras casas, después qué es lo que vendían alrededor en los tianguis, después cómo otras culturas u otros pueblos cultivan lo que comen y las plantas que curan, ¿no? Entonces ahí también intentamos hacer un vínculo entre las personas que conocimos en Guanajuato y las personas que están trabajando en la central de abastos y alrededor de la central de abastos, ¿no? Entonces, queríamos hacer un vínculo siempre pensando que los lugares de las escuelas tienen que desbordarse de los muros e invitar al contexto a participar en la currícula o en la experiencia educativa. Tenemos varias salidas donde se concretan o se resumen un poco las experiencias. Una de estas salidas es el fanzine que estamos viendo. Todo esto está en nuestra página web, que ahorita que la navegó Erika no se veían bien las imágenes, no se desplegaban, no sé por qué, pero usualmente se despliegan las imágenes. Y bueno, estos materiales son completamente gratuitos, son de difusión, los distribuimos en los mismos lugares donde estuvimos trabajando y pues nos gustaría ahora que esta Chema nos contara un poco como de las experiencias ya de cómo fue estar en estos espacios. Bueno, hola. Sí, pues sí, un poco como mencionaba hace ratito Amauta, creo que siempre es bien chido cuando te ganas una beca para poder realizar un proyecto, evidentemente, ¿no? Pero luego es difícil también hablar de lo complejo que es realizar y llegar a realizar, ¿no? Justo como el compartir, pues, ¿no? Y con estos dos proyectos en específico sucedía que ahora sí que nos encontramos con pared varias veces. Y bueno, una de ellas justo también tenía que ver con esto de el contexto, por ejemplo, de los albergues, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me invitaron a ser parte de este proyecto en específico, yo no fui a hacer, digamos, como el scouting para conocer a la gente. Y primero me contaron, entonces regresaron y me contaron más o menos cómo estaba la cuestión del panorama, ¿no? Cómo era. Y claro, es bien diferente justo que te lo cuenten a cuando ya estás ahí y cuando también tienes que pasar una semana entera en ese espacio, también con esta limitante de que al final tú tampoco puedes hacer mucho, pues, ¿no? Y sobre todo también desde este lugar en donde, pues bueno, también hay que situarse, evidentemente, ¿no? Es decir, somos personas externas que entran a un contexto en específico y que al final, como los lugares en donde tú estás, al final, en ese momento, pues no puedes llegar a explotar una bomba e irte, pues, ¿no? Y lo que sucedía ahí fue que, por ejemplo, esto que comenta Amauta, era sumamente difícil la cuestión de impartir estos talleres, porque las niñas siempre estaban cambiando, ¿no? Porque este proyecto sucedió durante 4 semanas, ¿no? Y entonces íbamos una semana y luego nos regresábamos, nos regresábamos unas 2 o 3 semanas y otra vez volvíamos, pues, ¿no? Y claro, nos dábamos cuenta que en esta cuestión de que todo el tiempo están migrando, pues no eran las mismas infancias con las que estábamos compartiendo. Entonces, al final, los talleres siempre estaban
los teníamos que hacer en partes, pues, ¿no? Eso por un lado, también la otra, pues, niñas y niños cuidando niñas y niños de 6 años, cuidando a sus hermanitas y hermanitos, ¿no? En brazos, porque papá y mamá están evidentemente trabajando, y entonces no se pueden meter a las actividades, pues, porque están cuidando, pues, ¿no? Entre eso que había también como mucha violencia laboral, violencia también intrafamiliar, ¿no? Había varias cuestiones de derechos humanos que nosotras podíamos ver que se estaban violentando, pues, ¿no? Y bueno, al final, claro, también tenía que ver que un poco el proyecto iba desde este lugar en cómo es que la educación está al final atravesada por las emociones, pues, ¿no? Y que muchas veces lo que sucede, si no es que en muchas de las escuelas en general en toda la República, es que al final solamente se enseña sin el lugar de la afectividad, pues, ¿no? Entonces, también los talleres tenían que ver con esta cuestión de sí nos interesa mucho cómo la información se atraviesa, siempre está atravesada por la cuestión corporal, pero eso genera también afectividades, pues, ¿no? Y, y bueno, entre varias cosas que sucedían, había cuestiones, por ejemplo, esto que comenta a Mauta de sí llegar, que no había absolutamente nada. Este complejo, por ejemplo, estaba justo en medio de estos plantíos y era muy feo ver que la reja, porque aparte todo estaba enrejado, ¿no? Detrás de la reja veías todo verde, ¿no? Pero justo en ese espacio era todo gris, ¿no? Y aparte, pues allá en ese momento hacía un calor impresionante, ¿no? Altas temperaturas, y bueno, aparte el material mismo, evidentemente, pues también es malísimo, pues, ¿no? Para la vivienda. Dentro de este complejo son como espacios bastante pequeños en donde viven familias de 5, 6 personas, ¿no? Y pues bueno, siempre hay también como esta cuestión de los, digamos que las hortalizas o las verduras que de repente ya no se veían feas, ¿no? Que es un poco también lo que sucede con los súpers aquí, ¿no? Las que se veían feas, pues las tiraban. Y entonces de alguna forma para Shelley y para mí se nos hacía un poco raro de cómo es que eso no lo agarran y se lo dan como a sus trabajadores, porque aparte ellos evidentemente también dentro de ese espacio en donde vivían, ahí mismo cocinaban, pues, ¿no? Ahí mismo sucedía todo. Y entonces hay esta cosa de hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son los alcances que incluso tú como tallerista, como artista, hasta dónde puedes llegar, qué tanto puedes reclamar, ¿no? Estábamos todo el tiempo vigiladas por la empresa, evidentemente, no podíamos tomar video, ¿no? Solamente podíamos tomar video de los talleres que estábamos impartiendo, pero no del espacio en donde vivían, de los baños, pues por obvias razones, ¿no? Y aún así decidimos, pues, inmiscuirnos y, bueno, tomar video, porque sí era importante, pues, para nosotras y nosotros, de alguna forma, como qué hacer con esto, ¿no? Eso sucedió también que de la persona que estaba encargada, como que en algún momento le hablamos para mencionarle si estaban, pues si sabían sobre esta situación, pues, ¿no? Y fue muy curioso porque al final la persona que estaba encargada de este programa ni siquiera conocía ese espacio, ¿no? Entonces pasan estas cuestiones en donde nos mandan a lugares donde ni siquiera ellos
van y observan qué está pasando ahí, pues, ¿no? Entonces es como, de alguna forma, como darle talleres a la gente y así ya que sean felices, ¿no? Porque el arte cambia cosas, ¿no? Es como esa, siento que es un poco esa mentalidad. Y claro, al final la invitamos para que fuera a estos complejos y claro, también quedó bastante impresionada porque, pues sí, cuando llegas es muy impresionante, ¿no? Este, y, y bueno, digamos que pasaba eso, a la par, pues también era como esta cuestión pues sí, del compartir con las niñas y los niños, ¿no? De alguna forma, como dar ese espacio de expresión vital, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, la creatividad es vida, pues, ¿no? Y si hay un sistema que todo el tiempo está como apagando eso desde la infancia, pues evidentemente, en general, pues crecemos para ser personas, pues, en sociedades depresivas, pues, ¿no? Y sociedades enfermas. Entonces, también esta cuestión de que las niñas se expresaran, tenía que ver con eso, ¿no? Como con dar este espacio del juego, a través de crear monstruos, por ejemplo, y luego monstruos colectivos, el parkour, que aparte, pues bueno, en general, el movimiento, pues genera este lugar sobre todo el parkour en específico en las niñas, pues les da como esta posibilidad yo puedo hacer eso, ¿no? Es como, porque aparte, como son arquitectónicamente, son espacios bastante apagados, digamos, las corporalidades también se apagan, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma los talleres era un poco para eso, como para expandir un poco lo que estaba pasando justo en con estas infancias, pues, ¿no? Eso por parte de Dolores Hidalgo. Y acá cuando estuvimos en la SEDA fue muy curioso porque justo esta beca que nos dieron, salen los resultados y entonces llega la pandemia, ¿no? Y pasa evidentemente todo lo que ya sabemos. Y se retrasó 2 años el proyecto, pero también se retrasó incluso porque había por parte de la institución, como una insistencia de que los talleres se dieran en línea, ¿no? Y la cuestión era decirles, hacerles entender, y eso fue bastante complejo, de hecho, que es un espacio en donde no hay internet, ¿no? En donde no hay computadoras y pues también donde las familias no tienen, o sea, no llevan a la niña y al niño con su celular para que tengan ahí su clase, pues, ¿no? Y esto era muy impresionante porque en verdad no sé cuántas veces hubo que mandar una carta a la institución como para que no, es que sí lo pueden hacer, ¿no? Y entonces le dábamos opciones de cómo hacer el mismo proyecto, pero con otras estrategias, y era, no, tienen que ser en línea, ¿no? Y entonces es justo un poco lo mismo en comparación con la cuestión de Dolores, ¿no? En donde ni siquiera la institución se da ese espacio como para conocer esos lugares o esas posibilidades en donde alguien puede dar como talleres, pues, ¿no? Y que también, pues no los conocemos, ¿no? O sea, yo digo, yo no soy de la Ciudad de México, pero sabía que existía una central de abasto, pero jamás en mi vida había ido para empezar, y la otra era que es una ciudad y es muy impresionante que ahí adentro, pues claro, hay una escuela, ¿no? Y dices, ok, claro, y es una escuela particularmente para las y los trabajadores de la central de abasto, pues, ¿no? De la misma forma, me parece que también es importante decir que así como los albergues, es el tipo de educación, de calidad educativa que se les da,
pues sí es bastante baja, y creo que también tiene que ver con esta cuestión de que es específicamente para cierto tipo de personas, ¿no? Con cierto poder adquisitivo, y que pues eso no está nada chido, ¿no? Bueno, al final logramos dar los talleres presencialmente, y lo que sucedió también un poco lo mismo que en Dolores Hidalgo es que no todas y todos los niños van seguido, pues, ¿no? A veces dejan de ir porque, no sé, están enfermos o porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces, todo el tiempo está variando la presencia de las niñas ahí, pues, ¿no? Y de alguna forma también entrar como en esos contextos a nosotras que estamos como compartiendo estos saberes, y que es algo muy lindo, ¿no? Como que es hacer este ejercicio en donde se tiene un mapa y ese mapa se tiene que ir transformando en la relación con la infancia, pues, ¿no? Y al final también no es lo mismo hacer en tu casa, en la comodidad de tu casa, un taller y después ir y darte cuenta que el taller no, y ese ejercicio no funcionan en realidad, pues, ¿no? Porque por las problemáticas mismas del espacio o incluso las diferencias de edades, por ejemplo, de las niñas y los niños, ¿no? A veces teníamos niños y niñas desde 4 años hasta 12 años, ¿no? Entonces, eso de alguna forma te obliga a que tienes que estar improvisando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, también lo otro, es esta impresión sobre la cuestión de esto que de los imaginarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dolores, pues sí, como la proyección, digamos, de una niña o un niño de qué quiere ser de grande, pues está bastante cooptada, ¿no? En realidad. Claro, no hay esa libertad de decir, yo quiero ser científica, ¿sí? ¿No? Sino siempre está hacia un lugar de, ¿no? Enfermera, maestra y mamá, casi creo, pues, ¿no? Y claro, no es que esté mal, pero desde ahí te puedes dar cuenta justo de cómo es que cómo se comienzan ahí a limitar los imaginarios, porque también habla bastante de la cuestión del espacio, del mismo sistema, pues, ¿no? Y bueno, justo por estas problemáticas, por ejemplo, de Dolores, que nos preguntábamos qué hacemos con... pero ponemos primero el de la seda. ¿El inédito? Sí. En algún lugar del universo. Un mundo de agua y un mundo de bosque. Un día cada mundo despertó y 2 monstruos nacieron. Yo, tigre, nací del agua y al caminar por las piedras gruño. En busca del sol para encontrar a mis amigos. Yo, invisible, nací del bosque y al caminar por la oscuridad aplaudo. En busca del sol para encontrar a mis amigos. Para poder salir de los mundos, cada monstruo pensó su salida. ¿Pero? ¿En qué viajó cada monstruo? ¿Qué viajaron? Yo, tigre, viajo en nave espacial. Yo, invisible,
invisible, viajo en mosca. Llegaron al sol y de pronto vieron un color rojo que escondía sus ojos y a la vez llovían de sudor por la cantidad del sol que hacía. Se vieron a los ojos y dijeron: yo, tigre, tengo el poder del agua. Yo, invisible, tengo el poder del viento. Los dos monstruos se dieron cuenta que si se juntaban podían llegar al centro sin morir. Timiques. Entonces comenzaron a avanzar para juntarse. Llegaron al centro y se dieron cuenta que un nuevo monstruo había nacido. Bueno, este fue como uno de los ejercicios que hicimos para subir un poco los ánimos, porque con el que queremos cerrar fue otra especie de ejercicio, en donde después de tener esta experiencia, pues quedamos con la incógnita de ¿y ahora qué hacer? O sea, ¿qué se hace como artistas en ese tipo de contextos con el material que recopilamos, ¿no? Entonces, lo que decidimos hacer es presentar el documental que hicimos de manera, ¿cómo se dirá? Sin permiso, el documental que hicimos sin permiso. Se lo presentamos a personas que saben de estos temas. Una persona experta en migración, otra persona experta en derechos de la niñez con perspectiva de género y otra persona activista por los derechos de la tierra. Entonces, les presentamos este video y nos recomendaron qué hacer con este tipo de materiales. Lo que les vamos a presentar es la recopilación de cómo estas personas vieron el documental. No podemos pasar el documental porque además en ese documental aparecen las caritas de la niñez y no se puede pasar las caritas de la niñez sin el permiso de sus papás o de sus mamás, y como los papás y las mamás siempre estaban trabajando, pues no tenemos esos permisos, y además porque pues el espacio, ¿no? Una de las, lo que decidimos hacer de mostrar este documental a las personas que nos dieron los consejos fue porque pensábamos, si soltamos esto, ¿qué consecuencias para las personas que están viviendo y trabajando ahí puede haber, ¿no? Van a cerrar esos albergues y después de qué van a trabajar. O las personas algunas de las que nos dieron entrevistas y están trabajando como docentes o como facilitadores de alguna cosa, no sabemos si les puede costar el trabajo, ¿no? Entonces, como pensando las consecuencias de nuestras acciones, fue que decidimos solo mostrar el video real a cierto número de personas muy limitado y a partir de ahí decidir qué hacer, ¿no? Entonces, lo que van a ver es la imagen del video en blur y sus testimonios en voz. Entonces, este es otro ejercicio de concentración de voz, ¿no? Entonces, ahí va.
Hay quien muchas veces afirma, y que pienso que es importante situarlo desde ahí, que las personas tienen el derecho a migrar, ¿no? En este caso estamos hablando de un fenómeno de migración interna, y si bien las personas tienen derecho a migrar, aquí pareciera que es una suerte de obligación. Son familias migrantes, entendiendo una familia migrante como este conjunto de personas que están en búsqueda de mejores condiciones, que son expulsados, que son alejados de su tierra, de su cultura. Por eso digo, como de qué tanto es el derecho a migrar o qué tanto es la obligación que les expulsan, ¿no? Qué tan cabrona y qué tan jodida está la cosa que ir a laborar en un espacio así parece como una opción viable e interesante. Existen también dentro de este contexto ciertas barreras, porque una es la barrera del idioma o la lengua, pues, al menos acá en Estados Unidos, pero también allá en México, ¿no? Hablamos de personas que son originarias de la montaña alta de Guerrero, personas que son casi en 100% indígenas, que pertenecen a las comunidades que hablan mixteco, a las comunidades que hablan tlapaneco, a las comunidades que hablan náhuatl. Entonces, pues yo empezaría diciendo que la migración interna, que digamos las personas que se mueven de los estados a algunos centros o unas metrópolis o ciudades, ¿no? Para conseguir alguna remuneración o mejores condiciones de vida, es la que menos se ha tomado en cuenta históricamente. Precisamente porque ha sido parte de una realidad invisibilizada. No es como una migración tradicional en la que uno va y se va instalando y se va acoplando poco a poco al territorio y va tomando ciertos aspectos socioculturales y se va integrando de alguna manera, ¿no? Aquí no, en esta migración interna es prácticamente ir a un centro de trabajo donde estás encerrado con tu familia, donde estás en un entorno compartiendo con más familias, pero que no tienes una interacción con lo social, con lo cultural. Me parece que hay que ver la globalidad. Eso es un trabajo que refleja muchísimas violaciones a derechos humanos. Y por supuesto, a niñas y niños. Y que eso es lo central que retrata. Pero en esta lógica de que los derechos humanos son interdependientes, que se vinculan entre sí, pues es inevitable mirar todas las otras violaciones a derechos humanos que retratan el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al esparcimiento, medio ambiente sano, y ni siquiera hablo de quien hace el trabajo con la tierra, sino como simplemente con las maestras, ¿no? que son trabajadoras. Es grave, pues es escandaloso ver cómo se van sumando así como violación tras violación a los derechos humanos. Pues también pienso como a la luz de los lentes del género, también es muy interesante el documental, pues, ¿no? O sea, porque qué es lo que pasa con las mujeres que están ahí, ¿no? Y que también tiene que ver con estos fenómenos que llaman de feminización de la migración, ¿no? Que antes pensábamos la migración en términos de son los hombres los que van y están trabajando, y no, pero pues en realidad ahora ya son los hombres y las mujeres, ¿no? Porque ahí lo decían, ¿no? Las mujeres también van y trabajan, y las que por alguna condición de salud, de embarazo o demás no pueden, están aquí trabajando de niñeras, ¿no? Pero también se ve que están agotadas, pues, ¿no? O sea, de la vida tan estresante que viven, ¿no? Y de tanto agotamiento, de tanto trabajo. Desde ahí partimos de que no existe como esta política que englobe una integralidad, es decir, que tenga la perspectiva obviamente de género, el respeto a la ley general de niños, niñas y adolescentes, que tenga también una integridad de seguridad, y de que es una realidad que se omite, es una realidad que no se toma en cuenta. Esos espacios en algunos momentos son muy difíciles de entrar y de poder incidir, porque precisamente son privados, tienen una concesión y tienen un permiso para poder estar laborando, ¿no? Es ahí que pues interviene evidentemente los gobiernos locales y los gobiernos, yo también me imagino federal, en el que tendrían que tener unas políticas públicas dirigidas para que las condiciones de trabajo de estos trabajadores pudieran ser más óptimas, ¿no? Pero no solo para las condiciones de trabajo, sino para las condiciones de vivienda de las propias familias, porque allá hay menores y allá hay personas también que pueden tener una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque dicen que están ahí pues prácticamente todo el año, ¿no? Suena como si volvieran un momento muy, muy breve y casi como para reclutar a más personas, ¿no? Porque también este tipo de trabajos se difunde de boca en boca, ¿no?
Históricamente también este tipo de trabajo se ha estado fomentando porque existen redes de migrantes, es decir, comunidades enteras de que si no se van a Nueva York, se van a San Luis Potosí o se van a Guanajuato, o se van a lugares donde puedan trabajar el campo, pero que les pueda ser más remunerado, ¿no? Porque en su lugar de origen lo que hacen es trabajar, pero de una manera más como de autoconsumo, ¿no? No tanto como pueda tener viabilidad para poder tener una buena remuneración, ¿no? Lamentablemente, la migración en México, como acá en Estados Unidos, se ha tomado desde una perspectiva de seguridad nacional y no de seguridad humana. Es decir, se militarizan las fronteras, se detiene la gente, se crean centros de detención para deportar a la gente a sus países, pero no se le da la importancia ni a los connacionales que están regresando a México, ni a los connacionales que están en Estados Unidos, ni mucho menos a los connacionales que están moviéndose internamente. El documental sigue hablando como de la tierra, de la niñez, del género y de qué se podría hacer, ¿no? Entonces, está en nuestra página web por si lo quieren ver completo. Y bueno, pues eso era lo que les queríamos compartir. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Seguimos ahorita en un picnic y podemos ahí hacer las preguntas y eso, porque aquí hay que liberar el espacio. Pero bueno, pues muchas gracias a todos, todas, todes. ¿Pregunta? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Es que siempre podemos ir afuera, pero a ver, Ana, tu pregunta. No, yo empezaba. Yo me pregunto, o sea, felicitaciones, está muy chido su trabajo y también está chido que lo muestren así, realito como de. Pero más que nada preguntar sobre las extensiones, o sea, cómo se han preguntado ustedes el tiempo de trabajo con un espacio, ¿no? O sea, cuánto es suficiente, en su experiencia, ¿han tenido proyectos que sean más largos con la misma comunidad? ¿Y cuál ha sido la diferencia con hacer cuatro semanas? Más que nada eso, que es algo que a mí siempre yo como que no me cuesta entender los proyectos cortos, ¿no? Como que eso. No, pues, bueno. Y hay veces que que lo invitamos, o sea, a él lo conocimos allá en estamos acá
Sí, como que creo que también es importante esta cuestión de sí accionar el tejer redes, pues, ¿no? O sea, porque creo que a veces, no, bueno, estuve yo en ese lugar, o sea, en este lugar me refiero sí, voy, doy un taller y me voy, ¿no? Y ya, pero quieras o no, generas afectividades, pues, ¿no? Y creo que sí hay una gran diferencia entre impartir un taller y otra compartirlo e integrarte. No puedes nunca jamás, así, solamente compartir sin integrarte. De hecho, la misma palabra te lo pide, pues, ¿no? Y sí, como que pasa, evidentemente, dependiendo del contexto y de las personas, igual que una relación con cualquier otra, ¿no? Uh-huh. No hagan eso. Bueno, ya. Bueno, no es pregunta, es más comentario, pero me agrada bastante el hecho de, bueno, yo nunca hice un monstruo así cuando era niño y eso me hubiera ahorrado, creo, muchos traumas en ese momento. Pero justamente relaciono todas esas dinámicas que hacen con lo que hicimos al principio de la mandarina, porque justamente ese tipo de dinámicas, ese tipo de actividades son las que llevan al autoconocimiento, que siento yo que es una de las grandes carencias de esta época también, ¿no? Y el hecho de realizar estas interacciones, el simple hecho de correr, moverte, sentir el viento, el aire, de interactuar con materiales, etc., pues eso te crea conciencia de ti, te crea conciencia del entorno, te crea conciencia de los demás y te hace otra cosa, ¿no? Entonces, realmente son cosas que tendríamos que seguir haciendo siendo adultos, ¿no? Que tenemos que darnos el tiempo de agarrar una mandarina, agarrar cualquier cosa y realizar ese tipo de experiencias. Y bueno, tenía otras 1000 cosas más, pero ya estamos muy carreteados. Entonces, muchas gracias y qué padre que estén haciendo este tipo de trabajos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias todas, todos, todes. Vamos al picnic, ahí seguimos platicando. Gracias, Oscar. Oscar aquí en el control técnico del C3.